Bueno, entonces ahora ya copiamos esto y ya entendimos acá de qué se trata esto. Va. Ahora vamos a ver este ejercicio. Una persona está construyendo una casa y quiere saber qué tan empinada, o sea, qué tan empinada quiere decir que esta persona quiere saber a qué ángulo. Vamos a ver. Dicho con palabras matemáticas es a qué ángulo. Ay, no me deja colocar esto. Bueno, me voy a traer este de aquí porque no me deja escribir en el otro. Dicho con otras palabras, me está diciendo en qué ángulo tiene que construir esta. Ahí está. Ahí está. Lo que está preguntando, ¿qué tan empinada quiere decir? ¿Qué ángulo tiene que poner esta rampa? Eso es lo que está preguntando, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo acá. Muy bien. Entonces dice, una persona está construyendo su casa y quiere saber qué tan empinada puede hacer su cochera, de tal forma que cuando se estacione, su automóvil no resbale. Sabe que el coeficiente de fricción estática entre las llantas y el concreto es 0.75. Entonces, ¿qué datos me da el ejercicio? ¿Qué datos me da el ejercicio? Pienso que la fuerza de fricción estática y tal vez la gravedad. La gravedad es un dato, gracias. ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es el valor de la gravedad? 9.81 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. 9.81 metros por segundo cuadrado. Metros por segundo cuadrado. ¿Qué otro dato me da? Me está dando el coeficiente de fricción estática. Entonces, si me está dando el coeficiente de fricción, ay, no me deja. ¿Cómo quito esto de arriba? No me deja. Ay. Bueno. Escribámoslo así porque no me deja. El coeficiente de fricción estática, US, pongámosle. No me deja poner mu. Ah, ahí está. No. Ay. Ahí está. El coeficiente de fricción estática me dice que es 0.75. 0.75. ¿Qué otra fuerza me da? No me da otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Bueno, lo primero que vamos a hacer, pero no puedo, Bien, tenemos un ángulo de 90 grados. Bien, tenemos, mira mi pantalla, Ingeniera. pero ¿cómo quito esta faja negra? Porque no puedo ver las letras de arriba. Miran esta franja negra. No, 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 ingeniera. No, ingeniera. voy a dejar de compartir un momentito. Tal vez si yo lo bajo. Ay, no.
Insertar el símbolo. Insertar new. Es que no me deja, aquí me sale una franja negra cuando estoy. Va. New. ¿Y qué otra? A mí me parece esta franja horrible. Y no me deja copiar los. Va. Va. Ahí estoy. Aquí está. Ahora sí comparto nuevamente. Muy bien. Aquí estamos. Entonces, una persona está construyendo, quiere saber qué tan empinada es, qué ángulo quiero aquí, para que su automóvil no resbale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay ninguna fuerza que lo esté empujando ni que lo está jalando en este momento. La fuerza de fricción es la que necesitamos que lo detenga, ¿de acuerdo? Si hay una tensión para acá, la fuerza de fricción. ¿Sabemos cuál es la fórmula de fuerza de fricción? ¿No? Sería la del peso igual a la masa por gravedad y coseno del coseno teta. Peso igual a masa por Por gravedad, coseno, ¿así? Coseno de teta, ¿no? Coseno de teta. Ok. Vamos a ver algo antes. Aquí nosotros tenemos el peso. Y voy a traerme las flechitas. Es que no me deja. Me voy a traer una flechita de aquí. Porque me aparece a mí una banda en pantalla y no me deja bajarlas. Va. Aquí está. Entonces veamos. Aquí aparece mi peso. Y el peso siempre es hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el peso? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en Y. Tengo, solo antes lo vamos a explicar. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser esta fuerza que ejerce el peso del vehículo, pero multiplicada por la normal. Ahí está. Voy a hacer más chiquita. Multiplicada por la normal. Entonces, ¿qué pasa con esto? La normal y mi peso, ahí está. Ahí está. Entonces, hacia arriba va la fuerza normal, hacia abajo va el peso, pero la componente en Y. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, nosotros ya habíamos visto la función que era masa por gravedad por coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces tenemos que la normal menos masa por gravedad por coseno del ángulo va a ser igual a 0. Va. Entonces, esto es la componente en Y, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dicen ustedes de las componentes en X? ¿Qué tenemos en X? ¿A qué ángulo tiene que estar esto? Muy bien, esto es en Y. Y la fuerza de fricción, yo sé que la fuerza de fricción estática
estática es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y aquí nosotros tenemos, voy aquí. Aquí nosotros despejamos la fuerza normal y entonces la normal va a ser igual. Paso al otro lado todo esto, entonces me va a quedar positivo. ¿Están conmigo? Sí. Va. Sí, ingeniero. Ok, entonces la fuerza normal, lo voy a escribir. La fuerza de fricción, perdón. La fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción cinético o estático dependiendo por la fuerza normal. Y la fuerza normal yo la tengo aquí arriba. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual. Sustituyo la fuerza normal de aquí arriba y me va a quedar por masa por gravedad por coseno de teta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No se perdieron? Pero ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Yo tengo aquí el coeficiente de fricción, es 0.75. ¿Verdad? Coeficiente de fricción. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a 0.75 por la masa del cuerpo, que no la conocemos, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre el segundo cuadrado, por coseno del ángulo teta. Y entonces, ¿cuánto me da esto? Vamos a hacerlo. ¿Cuánto le da? Mejor compartir. Anda. Mejor compartir. Va. Ahí está. Miren pues. Aquí tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Hasta ahí vamos bien. Esta es la fuerza de fricción. Pero nosotros tenemos que basarnos en sumatoria de fuerzas en X. ¿De acuerdo? Este era el concepto para que ustedes se recuerden a que es igual la fuerza de fricción. Dejémoslo aquí mientras tanto. Y vamos a colocar entonces, como este sistema está en equilibrio, entonces la sumatoria, siempre empiecen así, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Qué tengo en X? En X tengo el peso que va hacia abajo y la fricción que va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces tengo la fuerza de fricción menos el peso, su componente en X me va a dar igual a 0. ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? La fuerza de fricción dijimos que es igual a mu sub S por la normal menos componente en X del peso. ¿Cuánto es el componente en X? ¿Lo encontramos? Sí. Es W por seno de teta. Menos W por seno de teta. ¿Estamos? Y esto va a ser igual a 0. Va. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza normal? Aquí la tenemos, ¿ve? Entonces, sustituyamos la fuerza normal
Aquí. Sustituimos la normal igual a esto en esta de arriba. Entonces nos va a quedar que el coeficiente de fricción estático va a ser igual a multiplicado por la fuerza normal. La fuerza normal es masa por gravedad por coseno de tanto, de teta. Va. Menos el peso, que es masa por gravedad por seno de teta. ¿Se perdieron, jóvenes? ¿No? No, ingeniero. ¿No? Va. No, ingeniero. Aquí vamos. Repito otra vez. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Dónde está X? X va a estar aquí. Ay, es que no puedo. Ahorita lo pongo. Aquí está. Mi eje X es para que no se me pierdan. Mi eje X está para allá. Entonces, la fuerza de fricción, ¿para dónde va a apuntar? Para arriba, ¿verdad? Porque la fuerza de fricción se va a oponer al movimiento. Entonces, voy a hacer la fuerza de fricción, la voy a escribir en rojo, la voy a pintar en rojo. Esta va a ser fuerza de fricción. Vamos a colocarla. ¿Ok? Tengo aquí la fuerza de fricción. A esta fuerza de fricción, ¿qué se opone? Tengo la componente del peso en el eje, ¿qué? X. Perfecto, perfecto. En el eje X. Va. Muy bien. Aquí está. Va. La fuerza de fricción es mu por la normal y el peso va a ser por seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, fuerza de fricción es mu por la normal, ya lo habíamos dicho, y el peso es masa por gravedad por el seno. Entonces ahora yo tengo aquí masa por gravedad y aquí tengo masa por gravedad. ¿Puedo dividir todo dentro de masa por gravedad, sí o no? Sí. Si yo divido esto dentro de masa por gravedad, ¿qué me queda? Me va a quedar el coeficiente de fricción cinética por el coseno del ángulo. Va. Y si yo divido este término dentro de masa por gravedad, ¿qué me queda? Seno del ángulo. Perfecto, muy bien. Me queda solo seno del ángulo. Y esto va a ser igual a 0. Va. Ahora fíjense bien. ¿Qué quiero encontrar yo? El coeficiente de fricción. Entonces, el seno del ángulo, ¿qué operación está haciendo del lado izquierdo? Restando. Restando. ¿Cómo debe pasar del lado derecho? A sumar. A sumar, muy bien. Entonces, paso del lado derecho la función seno. Y entonces, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda, jóvenes?
Chicos. Chicos. Hola, dígame. Seno queda positivo y coseno pasa a dividir. Muy bien. Entonces, perfecto. Coseno de teta. Muy bien. Está aquí. Y voy a pasar el seno de teta del otro lado. Positivo, como usted lo dijo. Aquí está. Pero ¿qué es lo que el problema me pide? Que el señor quiere saber cuál es el ángulo. ¿Cuál es el ángulo, señores? Y entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo voy a decir, paso a dividir mu sub el coseno de teta, está multiplicando, lo paso a dividir, y entonces me va a quedar el seno de teta va a ser igual, no, que mu sub k va a ser igual al seno de teta dividido coseno de teta. ¿Ven cómo se resuelve todo? ¿Y seno sobre coseno es igual a qué? A tangente de teta. Entonces, mu sub k va a ser igual a tangente de teta. ¿Conocemos mu sub k? ¿Cuánto es? 0.75. Perfecto. Entonces yo sé que 0.75 va a ser igual a tangente de un ángulo. Entonces, ¿cómo encuentro el ángulo? Tangente inversa por el 0.75. Bravo, bravo. El ángulo lo voy a encontrar pasándolo del otro lado como tangente inversa a la menos 1 de 0.75. 0.75. ¿Quién me dice cuál es el ángulo? 37 grados. Y ya resolvimos el ejercicio. Chan, chan. Listo. Eso es todo lo que tenemos que aprender. 37 grados exactos. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Puede tener una pendiente de 37 grados. Respuesta. Para utilizar los mismos términos que él, debemos decirle su cochera, deberá construirla a 37 grados. Y terminamos el ejercicio. ¿Cómo les pareció? ¿Pareció, jóvenes? Como ven, siempre vamos a trabajar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y siempre, si resolvemos primero Y, el resultado Y lo usamos en X. Y si resolvemos X, ese resultado lo vamos a usar en Y. Siempre es igual. ¿De acuerdo? ¿Me preguntas? Mira, yo solo podría ver lo que está abajo de lo que último que quería, pero había una parte. Espérenme, Emma, ¿puede hablar un poco más fuerte, un poco más despacio para que le entienda? Gracias. Podría ver la parte que está debajo Emma, solo así le oigo, pero no entiendo lo que dice. ¿Puede vocalizar un poco mejor para entender cada palabra? Es que no le entiendo. A ver, por favor, disculpe. podría ver lo que está abajo de la respuesta. Que si le puedes enseñar lo que está abajo del tangente y todo eso. No. Por eso sirvió para entender aquí, pero aquí lo escribí nuevamente. Tranquila.
Esto es la solución del ejercicio ENMA. Esto de abajo era para que ustedes entendieran cómo era la fuerza de fricción, pero eso ya la vimos arriba, ¿sí? Gracias, ingeniera. Sí, ya lo vimos aquí arriba, tranquila. O sea, el ejercicio está resuelto en este cuadrito de arriba, nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue decirles, bueno, la fuerza de fricción es coeficiente de fricción por normal. Y luego, componente en X es peso por seno de teta, pero ya los escribí aquí arriba, entonces ya abajo ya no tenemos más que verlo, ¿sí? Luego sustituí la normal, pero la normal la tengo aquí arriba, mire, está aquí arriba. Y la sustituí aquí. Entonces, todo está en este cuadrito. ¿De acuerdo? ¿Enma? ¿Sí? Sí, ingeniera. Bueno, gracias. Va. Entonces, igual, esto está explicado acá. Me gustaría que le tomaran captura de pantalla. Y, ¿ya? Ingeniera, Impresión de pantalla. Porque esto es la forma como yo lo estoy resolviendo. El material del curso aquí está explicado, lo tienen ahí en la plataforma y aquí está explicado también. O sea, todo lo que tienen en material de aprendizaje ya está explicado, ya está resuelto. Pero yo lo hago de otra forma, yo siento que es mejor como yo lo hago, pero ustedes pueden hacerlo de las dos maneras. Al final, el resultado es exactamente el mismo. ¿Lo ven? 37 grados. Bueno, Una miremos pregunta, ¿sí? ¿y este mismo procedimiento, o sea, se hace en los demás? O sea, este procedimiento es para todo sobre la tercera ley, ¿no? No. Cada ejercicio tiene ecuaciones distintas según lo que nos esté explicando el ejercicio. Lo que sí se hace con todos los ejercicios es hacer la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora vamos a ver qué ángulo, qué fuerzas son las que intervienen, ¿de acuerdo? O sea, cada ejercicio es diferente. Lo que sí debemos hacer siempre es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y siempre van a ver que el resolver la de X, la colocamos en Y y resolvimos el ejercicio. O primero resolvemos sumatoria de fuerzas en Y, como va a suceder en este ejemplo, por eso lo vamos a hacer aquí. Primero vamos a resolver Y y después resolvemos X. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver aquí teníamos nosotros sumatoria de fuerzas en Y lo dejamos indicado. Luego resolvimos sumatoria de fuerzas en X y la ecuación con la que resolvimos Y, que fue la última que me dejó Y, me sirvió para resolver X. Pero siempre, siempre tenemos que trabajar el sistema en equilibrio así, haciendo las sumatorias que intervienen como esto que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Va. Sí, Voy a tomar, gracias. muy bien, voy a tomar estas dos, porque estas me van a servir para este nuevo ejercicio. Va. Vamos a colocarlas aquí para tener ya mi texto. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Aquí podemos trabajar el diagrama de cuerpo libre. Ay. El diagrama de cuerpo libre lo que hace es todo esto que está aquí con imágenes y dibujos y todo. Yo prefiero trabajarlo con flechitas. Para mí es más fácil, pero no sé para ustedes. Entonces vienen. Ay, Dios. Aquí tengo una fuerza que las trabajo en azul. Aquí tengo mi eje, el título y esto. Va. Me voy a llevar esto para el otro lado. Va. Entonces, ¿qué tenemos en este ejercicio? Tenemos dos cuerpos. Vamos a trabajarlos por separado. Primero vamos a trabajar el objeto que está suspendido.
o colgando, como le quieran llamar. Ese objeto que está colgando es una cubeta y ustedes pueden ver aquí, esta cubeta tiene una, a ver, vamos a leer ahí qué dice. Dice, el carro, este es el carro y la cubeta, se mueven con velocidad constante. En esta unidad, olvídense de unidad, de averiguar a qué velocidad se mueve. Esto es un distractor. Se mueve con velocidad constante, es decir, en línea recta y constante. A esto no le presten atención, porque en esta unidad no estamos viendo velocidad inicial, velocidad final. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Así que aquí olvídense de estas líneas, ¿sí? Dice, así que los dos cuerpos están en equilibrio. Que estén los dos cuerpos en equilibrio es lo que hemos estado trabajando. ¿Y qué significa que estén en equilibrio? Significa que la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0. Eso quiere decir que los dos cuerpos están en equilibrio, ¿de acuerdo? Y que podemos aplicar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton me dice que si están en equilibrio van a seguir en equilibrio, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X y en Y van a ser 0. Se sabe que el carro pesa 10 newtons. Va. Entonces, fíjense bien, me están dando datos. Esos datos son muy importantes. Cada vez que me dan un dato, eso me sirve para resolver el ejercicio. Entonces yo escribo datos. ¿Cuál es el dato que me están dando? El peso del carro. Muy bien, coloquemos el peso del carro. Entonces, el peso del carro es igual a 10 newtons. Vámonos peso del carro, así sabemos. Y no existe fricción en la rampa. Fíjense bien, no existe fricción en la rampa. ¿Qué dato es ese? ¿Cuánto es la fuerza de fricción ahí? Jóvenes. 0, no. Perfecto. 0. No hay fricción. Entonces, ¿cuánto pesa la cubeta para que se cumpla esta condición? Me están pidiendo el peso de la cubeta. Va. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi diagrama de cuerpo libre. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de la cubeta. ¿Qué fuerzas están actuando en la cubeta? Eso. Tensión. ¿Sí? Muy bien. ¿Y? La gravedad. ¿Pero cómo se llama la fuerza? La fuerza donde actúa la gravedad se llama peso. Que es igual a la masa por la masa de la cubeta. Por la gravedad. Porque eso es lo que me están pidiendo. Dice, ¿cuánto pesa la cubeta? O sea, lo que me están pidiendo es cuánto pesa. Peso de la cubeta. Entonces escribamos peso de cubeta. Para que no nos equivoquemos. Va. Entonces, hagamos las ecuaciones para este primer sistema de equilibrio. Analicemos la cubeta. Escribamos cubeta. Entonces, las fuerzas en X, ¿tiene algún rozamiento? ¿Tiene alguna fuerza en X, sí o no? ¿La cubeta? No. Nada, en lo absoluto, nada. Entonces en X tiene 0 porque no hay nada. Ahora miremos en Y. En Y tenemos, para la cubeta, tenemos positivo la tensión, porque va hacia arriba. Y hacia abajo, ¿qué tenemos? El peso de la cubeta, ¿verdad? Y esto es igual
Cero. que sería negativo el peso. Sí, porque va hacia abajo. Muy bien, José. Va hacia abajo, entonces el peso siempre es negativo. De esta ecuación, nosotros podemos despejar que la tensión es igual al peso de la cubeta. Y tiene sentido, ¿verdad? Como está en equilibrio y no hay otra fuerza, lo positivo igual al negativo. Entonces, la tensión es igual al peso de la cubeta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Va. Ahora analicemos el carro. Analicemos el carro. El carro tiene fuerzas en X. Esta es la cubeta. ¿Cuál es la fuerza en X que actúa en el carro? La tensión. ¿Qué más? Muy bien. Eso. Solo Flexión, tensión y peso. flexión habrá. El ángulo. No, fricción, sí. Fricción dice el problema. Exactamente dice el problema que no existe fuerza de fricción. Cuando me dice que no existe fuerza de fricción, por eso escribimos que la fricción es 0. Entonces, fricción no. Pero sí que afecta al carro. El ángulo. El peso. Entonces, el ángulo afecta ¿en qué componente? Analicemos en X. Vamos a ver el carro. Vamos por partes y vamos a ver cómo resolvemos. En X tenemos nosotros, a ver aquí. Lo único que tenemos en X es, aquí viene mi eje, ¿verdad? Entonces, esto es la cubeta. Ahora hagamos el análisis del carro, ¿sí? Vamos a hacerlo más para allá para que me quepan los dos. Esta tensión de la cubeta. Y este es el peso de la cubeta. Pongámoslo aquí. Va. Ahora vamos a analizar. Analicemos el carro. Hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Resulta que mi carro ahora tiene una tensión que va hacia allá. ¿Verdad? Este es mi carro. Ahí está el carrito. Pero resulta que el carro tiene un peso. ¿Verdad? Entonces, a ese carro le tenemos que colocar la componente en X del peso. ¿A qué es igual la componente en X del peso? Los 10 newton. En X. Muy bien, pero acuérdese que el peso, muy bien, el peso es igual a 10 newtons. Muy bien, pero ese es el peso total. Pero como está afectado por porque está inclinado 15 grados, entonces, ¿cuál es la componente del peso? Eso seno del ángulo. Muy bien. Entonces, la componente del peso, vamos a Ingeniera, ¿me puede compartir?